Ahora voy a hablar del amoníaco, que es otra de las sustancias que, aunque pueda pasar un poco desapercibida, es realmente muy importante para nosotros, para los humanos. Aunque no directamente, no lo aprovechamos directamente, vamos a ir viendo que tiene una serie de propiedades muy interesantes. El amoníaco es NH3, lo que significa que tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. A diferencia del agua, en la que el oxígeno tenía 6 electrones en la capa de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones y estos 3 hidrógenos le proporcionan 3 electrones. Así, bueno, pues tendríamos el nitrógeno rodeado de sus 5 electrones y podríamos poner los 3 hidrógenos con sus electrones. Y otro aquí, por ejemplo. Entonces es bastante intuitivo ver que aquí se va a formar un enlace, aquí también y aquí también, ya que los electrones se van a compartir y así el nitrógeno se queda con 8 electrones en la capa de valencia, los 5 que tenía en un principio, más los 3 que le proporcionan los átomos de hidrógeno. Visto así, podría parecer que la geometría de la molécula más sencilla sería una molécula plana con los hidrógenos obviamente lo más separados posibles entre sí, es decir, formando ángulos de 120 grados. Pero esto no es así, dado que tenemos, al igual que en el agua, electrones no enlazantes. En el caso del nitrógeno solo tenemos una pareja, un par de electrones. Estos hay que ponerlos en algún sitio y quedan aquí. Claro, si la molécula fuese plana, una molécula plana trigonal, el ejemplo más claro sería el borano. ¿Qué sería esto? Bueno, claro, pero aquí en el borano no hay electrones en esta parte que pueda generar algún tipo de repulsión. En el amoníaco sí. Por lo que tenemos esta situación en la que la molécula ya no es plana, se levanta ligeramente del suelo. Por ahí tenemos aquí el par de electrones que no forma enlace. Esto se llama un tipo de geometría que se llama pirámide trigonal. Aunque no es muy acentuada, sí que se ve que es una pirámide, no es plana. Entonces pertenecería al grupo de simetría C3V, a diferencia del borano, por ejemplo, que sería ID3H. El agua ya hemos dicho que es el C2V, forma parte del grupo de simetría C2V. El amoníaco en agua, como también nos enseñan en el instituto, es una base. ¿Por qué? Si no tiene grupos OH, no tiene grupos hidróxido. Bueno, pero sí que funciona como base, porque puede captar un hidrógeno del agua, el agua recordamos que es esto, puede captar un hidrógeno y formar el catión amonio, es decir, NH4 con una carga positiva. En este proceso, obviamente, se liberaría hidróxido. Luego el amoníaco actúa como base, dado que amoníaco más agua da amonio más hidróxido. Eso sí, es una base muy débil. Está casi siempre en su forma amoníaco, mejor que en su forma amonio. Se encuentra sin disociar. Entre sus usos típicos domésticos es el utilizarlo como agente de limpieza. Esto puede estar muy bien y funciona bien para muchas cosas, pero hay que tener cuidado porque no se puede mezclar con lejía, dado que generaría cloramina, que es esta otra molécula, que parece igual al amoníaco, pero hemos sustituido un hidrógeno por un cloro. La cloramina es un gas muy tóxico y puede haber un accidente muy grave si se mezclaran. Esto no solo implica que no hay que mezclar directamente amoníaco con lejía, sino que si se ha limpiado una superficie con amoníaco o lejía, no se puede limpiar con el otro agente mientras sigan quedando restos. Esto es muy importante para evitar estos accidentes. ¿Qué más cosas se pueden decir de amoníaco? Pues que es de las sustancias más importantes de nuestra historia, dado que se utiliza en su principal uso, aunque pasa desapercibido, es en la fabricación de fertilizantes, dado que es una de las formas que tienen las plantas para incorporar el nitrógeno que necesitan. Esto, claro, siempre se hizo pues por ejemplo, con el estiércol de los animales, que contiene amonio, nitratos.
pero no había un proceso para crear estas fuentes de nitrógeno, bueno, más bien fuentes que las plantas puedan absorber de nitrógeno, porque el nitrógeno es el 70% del aire, pero no se puede incorporar así. Entonces siempre se había utilizado, pues, por ejemplo, el estiércol de los animales. Todo esto cambió con el proceso de Haber, que es el que permitió crear amoníaco a partir de sus elementos, a partir del nitrógeno y a partir del hidrógeno. Este proceso, el proceso de Haber, le valió el premio Nobel a su creador, Fritz Haber, en el año 1918. En parte, gracias a ese proceso, se puede decir que la vida humana es como es, dado que permitió hacer muchos más fertilizantes de mejor calidad y por lo tanto hacer agricultura a mayor extensión y por lo tanto poder alimentar a más personas. Por lo tanto, es que es una molécula que es muy importante para nosotros, es que es parte de nuestra historia desde principios del siglo XX, cuando se descubrió su manera de producirlo de forma industrial. Si bien es cierto que las reacciones pues tampoco son sencillas y hay que utilizar catalizadores. En cuanto a su uso en el laboratorio, se utiliza mucho en síntesis tanto orgánica como inorgánica, pero hay que tener cuidado porque, a diferencia del agua, el amoníaco es un gas a temperatura ambiente. Si queremos transformarlo en líquido, hay que reducir la temperatura a 33 grados bajo cero. Es decir, que lo que venden en las tiendas es una disolución de amoníaco gas en agua. Y también hay que decir que al ser es muy volátil y al serlo tanto y tener un olor tan desagradable, pues es bastante engorroso trabajar con esta sustancia. Hay que trabajar siempre con ventilación, intentando no respirar los vapores, y aún así sigue siendo bastante desagradable y tiene uno de los olores que más me desagrada de todos los que se utilizan en el laboratorio. Que ya es decir, porque se utilizan muchas cosas con olores desagradables, pero el amoníaco personalmente lo odio. Y hasta aquí el vídeo. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Podéis poner en comentarios sobre qué os gustarían más vídeos. Y bueno, si os queréis suscribir al canal, pues también sería de agradecer. Así que ya, nada más. Os dejo con el Borano girando. Adiós.